Entonces exige extrema gravedad, urgencia, que hacen y extrema gravedad y urgencia que hacen necesidad de que se adopten medidas cautelares. Entonces, la Corte respondió a ese pedido y que se adopten medidas provisionales, perdón. La Corte respondió a ese pedido y bajo el entendimiento que la situación sí era de extrema gravedad y urgencia, que se podía producir un daño irreparable contra la vida y la integridad de la señora Bedoya, ordenó medidas provisionales en su favor. Entonces, esa es otra competencia que tiene la Corte, puede dictar medidas provisionales en los casos que está conociendo. Y ustedes alguien me preguntaba que cómo activar rápidamente al sistema para que proteja a una persona que está en riesgo. La manera más rápida de activar el sistema es mediante la solicitud de medidas cautelares, no mediante la solicitud de medidas provisionales. Porque las medidas provisionales solo se pueden pedir ante la Corte, la presunta víctima. Entonces, yo para poder pedir las medidas provisionales ante la Corte necesito que mi caso esté ante la Corte. O quien también puede pedir las medidas provisionales ante la Corte es la Comisión. Pero yo no puedo pedir directamente las medidas provisionales ante la Corte si no tengo un caso. Entonces, la manera más fácil es acudir a la Comisión mediante una solicitud de medidas cautelares. Es la forma más rápida de acceder al sistema, de que el sistema actúe rápidamente. Para aquellos que me preguntaban cómo qué hacer en estos casos graves, donde necesitan una protección rápida y quieren como una ruta de acompañamiento a alguien que está en riesgo. Entonces, la vía más fácil es esa, pedir directamente las medidas cautelares ante la Comisión. Pero insisto, en este caso la señora Bedoya no pidió las medidas ante la Comisión, las pidió directamente ante la Corte porque ya su caso estaba ante la Corte y la pidió durante el trámite, durante la audiencia pública. Vamos a dar lugar como a unas preguntas. Sí, Mauricio, usted lleva con la mano levantada hace rato, no sé. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor, me salta una duda. O sea, tengo entendido que se produjo sentencia por parte del Juzgado Quinto Especializado de Bogotá el febrero del 2016, donde condenó a los que fueron coautores y autores materiales de los delitos que la señora Ginette denunció. En el 2016 se produjo el primer fallo condenatorio, pero entonces la pregunta mía es si una vez se produjo ese fallo, la señora Ginette denunció ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, esos hechos. O sea, fue algo como que ella quedara inconforme con el fallo del juzgado, o ella lo quiso hacer ver desde que en el año 2000 no recibió la protección del Estado para evitar los hechos. Gracias, Sí. doctor. Bien, Mauricio. En el caso de la señora Bedoya, realmente ha habido 3 condenas. Una por autoría intelectual y 2 por autoría material. Pero las condenas, la primera, como usted bien dice, se produjo en el año 2016 y las otras fueron posteriores. Lo que sucede es que en este caso las condenas se produjo cuando ya el caso estaba ante la comisión. Porque ella, creo que el sometimiento del caso, aquí puedo estar equivocado, pero creo que el caso, ella fue sometido, tendría que ver el informe de fondo. Un segundo, porque yo creo que el informe de fondo está colgado en la página web de la comisión. Un segundo, yo entro. A ver si el informe de fondo está colgado. No, la petición ni siquiera es muy cercana. La petición es del 2011. La petición es presentada en el año 2011, es decir, muchos años después de que ocurrieran los hechos, pero fíjese que al 2011 los procesos penales estaban inactivos, no se había llegado a ninguna determinación, la determinación es muchos años después.
Y ella somete los hechos bajo el argumento de que los procesos penales no avanzaban, de que no había habido una decisión dentro de, de una demora excesiva de los recursos judiciales internos para, en este caso, investigar y sancionar a los responsables de los hechos. Entonces, no es que ella no somete el caso porque no porque no le gusten las sentencias. Ella somete el caso mucho antes de las sentencias. Y luego, el Estado colombiano agiliza los procesos, consigue algunas condenas, pero ya el caso está hasta ante el sistema. Y el sistema tendrá que determinar si definitivamente esas sentencias, porque aquí ya no se está discutiendo, en este tipo de casos, el argumento que podría emplear el Estado colombiano, que no es el que está empleando en este caso. Bueno, no recuerdo cuál fue la línea de defensa del Estado. Pero el Estado lo que podía alegar es, ya se reparó la violación, porque los responsables ya fueron individualizados y sancionados. Eso es un evento. Pero eso ya lo tendría que determinar la Corte en su sentencia. ¿Sí soy claro? Sí, doctor, inclusive en la audiencia se alcanza a escuchar cómo uno de los apoderados de la víctima dice que para ellos no será argumento escuchar al Estado decir que ya se condenaron a 2. ¿Sí? Entonces uno piensa que en esa instancia y con la postura que hace el Estado colombiano frente a las actuaciones que ha venido realizando, pues de alguna forma está argumentando que no hay inoperancia, sino que es el mismo proceso que se ha, digamos, alargado, pero que gracias a las confesiones de justicia y paz han logrado determinar quiénes fueron los autores y coautores de la comisión de este delito, ¿no? Entonces, sí se puede no evidenciar de que, si bien la denuncia se presenta en el 2011, pues solamente hasta el 2016 que se profieren las condenas. Entonces, no sé, Mauricio, si con eso resuelvo su inquietud. Claro, En este caso, la petición fue presentada mucho antes de las sentencias. Sí, adelante. doctor, y otra cosa. La Corte Interamericana de Derechos, viendo aquí un material de internet que estoy mirando, dice que le rechazó los alegatos que presentó los defensores de... Eso se debió a que ellos se retiraron de la audiencia, o la Corte Interamericana, ¿por qué le rechazó los alegatos que presentaron ellos? Ese ¿Qué procedimiento. presentó quién, perdón? Dice que la Corte Interamericana rechaza los alegatos que presentaron los representantes del Estado colombiano. Ah, pero no, eran los alegatos relacionados con la recusación, es lo que les mencioné hace un momento. Ah, la recusación, yo creí que eran los alegatos ya para el fallo. No, los alegatos finales no se rechazan. No. Ah, bueno, listo, pues gracias. Los alegatos relacionados con la recusación, porque como yo les conté, al final de la audiencia, ustedes se ven toda la audiencia completa, el Estado recusa a algunos jueces por lo que les dije, porque a juicio del Estado no habían habían demostrado cierto favorecimiento, favor o parcialidad hacia la señora Bedoya. Y ellos entendían que eso violaba el derecho de defensa del Estado y no garantizaba la imparcialidad. Eso fue, y esos fueron los alegatos que se rechazaron, porque en definitiva se rechazó la recusación propuesta. Bien, entonces, luego de la audiencia, o al final de la audiencia, se presentan los alegatos, que son los alegatos finales orales, y luego se envían por escrito, un mes después. Hay un plazo luego de un mes para presentar los alegatos finales por escrito. Entonces, primero se hacen verbales en la audiencia, y luego se hacen escritos. Y luego se produce la sentencia. Y en la sentencia, ya podíamos usar la sentencia un poco para avanzar, un poco en lo que planteaban algunos de ustedes, que era, esto es lo que les acabo de escribir, lo que ustedes ya vieron, cómo es el procedimiento, etcétera, etcétera. La audiencia, que pasa en la audiencia, etcétera, etcétera. Y más bien yo lo que quiero llegar es a esto, a la sentencia. Ah, bueno, algo que sí hay que decir es que la Corte, bueno, esto sí hay que decirlo. Más bien regreso acá.
acá. El proceso ante la Corte está diseñado con la idea de que las partes pueden presentar su prueba, pero para ello tienen unas oportunidades probatorias delimitadas. En principio, las presuntas víctimas solo pueden presentar prueba y pedir prueba y ofrecer prueba, pueden hacer las tres cosas, con el ESAP, con el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Es la única oportunidad procesal que tienen ellas para presentar su prueba. El Estado tiene que presentar su prueba con la contestación. Es la única oportunidad procesal que tiene para presentar allegar su prueba, pedir su prueba y ofrecer prueba. Y luego la comisión ya tuvo que haber aportado todo su expediente. La comisión dentro de los 60 días siguientes al sometimiento del caso, al sometimiento del informe de fondo, debe enviar todo su expediente. Entonces, la Corte, con digamos, el material probatorio con el que trabaja la Corte es todo el expediente ante la comisión y además las pruebas que alleguen las partes y que soliciten. Y en principio, antes de la audiencia, la Corte emite una resolución, que es la resolución de convocatoria de audiencia pública. Y en esa resolución la Corte, digamos, desata todas las discusiones sobre prueba que se han presentado hasta ese momento. Entonces, en esa resolución de convocatoria de audiencia, la Corte dice qué prueba admite, qué prueba inadmite y qué prueba se va a practicar durante la audiencia pública. Entonces, esas serían como las oportunidades probatorias. Pero la Corte puede incorporar al expediente cualquier prueba de oficio, en cualquier momento. Y adicionalmente está la idea de que las partes, si hay pruebas que se relacionen con hechos supervinientes o que sea prueba superviniente, la pueden adjuntar aun cuando no se trate de esas oportunidades procesales que yo les acabo de mencionar. Entonces, si se trata excepcionalmente de pruebas que se relacionen con hechos supervinientes o es prueba que es superviniente, se puede aportar fuera de esos momentos procesales. Pero también, insisto, la Corte tiene como una competencia probatoria muy amplia. Entonces, en esa medida, no hay como, no tiene como restricciones en materia probatoria. Bueno, entonces llegamos como al fin del proceso y el proceso termina con la sentencia. Entonces, en la sentencia, la Corte lo que va a hacer es determinar si se violó o no la convención y cuáles son las responsabilidades del Estado. Entonces, aquí, por ejemplo, creo que alguno de ustedes o alguna de ustedes planteaba cuáles serían los eventuales derechos que se habían vulnerado de la convención en este caso. Pues, en principio, de acuerdo a los alegatos de la señora Bedoya, se habría violado, sin duda, por un lado, el artículo 5 de la convención, el derecho a la integridad personal. En segundo lugar, el artículo 11 de la convención, porque es que el derecho a la intimidad, porque la Corte entiende que los actos de violación y de violencia sexual implican la violación de ese derecho. Por otro lado, los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, porque la Corte ha entendido en su jurisprudencia que la violación sexual es una forma de tortura. No toda violación sexual es una tortura, pero cuando una violación sexual reúne los elementos de una tortura, es decir, un grave sufrimiento, que tiene una intencionalidad y que el acto es cometido por agentes estatales o por terceros con la aquiescencia o colaboración de agentes estatales, es tortura. Y adicionalmente, la Convención de Belén do Pará, porque todo lo que se describió, la violación y la violencia sexual, es violencia contra la mujer por razón de género, y eso encuadra dentro del artículo 7 y los numerales A y B de la Convención de Belén do Pará. En este caso, sí, los dos A y B. A porque ella alega que agentes estatales participaron, y B porque no se investigaron y sancionaron adecuadamente. Y además todo el incumplimiento del deber de prevención, que también se deriva del artículo 1 de la Convención de Belén do Pará. Y adicionalmente, la idea de que el proceso penal no ha funcionado, o hubo muchos obstáculos dentro del proceso penal. Eso implica una violación del acceso a la justicia.
El acceso a la justicia, la Corte entiende que está comprendido de manera conjunta en los derechos, en los artículos 8.1 y 25. Porque por todos estos inconvenientes que ella cuenta, que ella tuvo que relatar 12 veces los hechos de violación porque el fiscal no le tomaba la declaración, o se le perdía, o se la hacía repetir, etcétera, etcétera, todos esos hechos. Entonces, eso sería. Entonces, eventualmente la Corte puede determinar que efectivamente en este caso se violaron esos derechos, que son los derechos convencionales. Y la Corte puede dictar medidas de reparación. En principio tenemos que recordar que la sentencia de la Corte, a diferencia del informe de la Comisión, la sentencia de la Corte, si es definitiva, es vinculante, es inapelable. Y que de acuerdo al artículo 63 de la Convención y 68, los estados se obligan, perdón, 68 de la Convención, los estados se obligan a cumplir las decisiones de la Corte. Es decir, ellos se obligan cuando suscriben y aceptan la competencia de la Corte, se obligan a cumplir esas decisiones. Las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables. Excepcionalmente, si la sentencia no es clara o es confusa o no se entiende, se puede solicitar la aclaración. Y la aclaración la pueden solicitar las partes, el Estado o las víctimas y sus representantes. Las medidas de reparación. Entonces, en la sentencia ordena una serie de medidas que se llaman medidas o que se llaman reparación. La Corte es el tribunal internacional que más ha avanzado en la idea de cómo reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Claro que la Corte tampoco es que se haya inventado nada nuevo, más o menos ha tomado el esquema de reparaciones que vienen de varios de los principios elaborados por los relatores de Naciones Unidas. Ellos han elaborado como una serie de criterios sobre cómo deben ser reparadas las víctimas de graves violaciones, y la Corte se ha inspirado un poco en esas ideas para construir las medidas de reparación que establece en su sentencia. Entonces, bajo esa idea, la Corte es realmente un organismo que ha avanzado mucho en cómo reparar, en cómo pueden o cómo deben ser las medidas de reparación. Entonces, lo primero que va a ordenar la Corte son medidas de restitución. Las medidas de restitución son las que pretenden volver la víctima al estado anterior antes de que ocurra la violación. Realmente no es muy, ¿cómo lo llamaríamos? Por la naturaleza de los casos que se debaten ante la Corte, no es muy común que se puedan ordenar medidas de restitución. Pues yo me río, pero es una risa un poco, digamos, triste, porque como son casos de violaciones graves, como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, o por ejemplo este caso que se está debatiendo, que lo que se denuncia es violación sexual, pues eso no se puede volver al estado anterior, es clarísimo. Pero sí hay otros casos donde el alegato, la naturaleza de los derechos violados permitiría volver la situación al estado anterior. Yo les pongo un caso que les mandé la sentencia. Martínez Esquivia contra Colombia, la fiscal provisional que estaba en provisionalidad y la destituyen por un acto que no está motivado, por un acto administrativo que no está motivado. En ese caso, sí podría eventualmente haber habido una medida de restitución, que era reincorporarla a la fiscalía, solo que cuando se produce la sentencia de la Corte, ella ya estaba pensionada. No tenía edad de retiro forzoso, sí, no recuerdo mal, pero ella estaba pensionada y ella dice que a ella no le interesa que la reintegren al cargo. Pero esa sería como la eventualidad, cuando la violación es una destitución. Entonces, en ese caso, eventualmente la medida de restitución, perdón, cuando la violación del derecho humano es un despido injustificado. En ese caso, la medida de restitución sí sería como obvia que es el reintegro. Y es casi generalmente la Corte ordena este tipo de medidas en casos de jueces. Por ejemplo, López Loni contra Honduras, que eran unos jueces que habían destituido en Honduras, o un caso Flor Freire contra Ecuador,
que era un oficial del ejército al cual habían echado del ejército porque supuestamente había cometido actos homosexuales. En ese caso, el problema era el trato diferenciado que establecía el Código Disciplinario Militar ecuatoriano, que decía que si los actos heterosexuales se castigaban con una sanción de suspensión de una semana, pero si eran actos homosexuales, se sancionaban con una destitución. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa desproporción en cuanto a la naturaleza de la sanción? Bueno, y en ese caso también se ordenó la restitución, por ejemplo. Entonces, cuando son despidos, la restitución es posible, se puede ordenar esa medida. Cuando son casos de graves violaciones, bueno, yo he usado mucho el término de graves violaciones, les aclaro. El término de graves violaciones lo utiliza la Corte para referirse esencialmente a 3 violaciones, que son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La tortura, cuando ocurre en un marco de violaciones sistemáticas generalizadas. Una tortura individual no necesariamente es una grave violación, pero una ejecución extrajudicial y una desaparición forzada, así no ocurran en marco de una situación de violaciones sistemáticas generalizadas, si la Corte sí la sigue considerando una grave violación. Bien, segundo lugar, segunda medida que ordena la Corte, la obligación de investigar. La obligación de investigar supone que se ordena que se investiguen los hechos. Esa medida se ordena siempre que se trate de una grave violación. Entonces, si la Corte determina que es una grave violación, va a ordenar como medida de reparación que se investiguen esos hechos. Y si hay investigaciones en curso, que se sigan adelantando y digamos que se desarrollen las investigaciones de acuerdo a los estándares que establece la jurisprudencia de la Corte hasta que lleguen a una conclusión y se identifiquen a los presuntos responsables, se les condene y se les sancione de manera efectiva. E insisto, esta medida de la obligación de investigar no se ordena en todos los casos, solo se ordena cuando son graves violaciones, y es una medida que es complicada. Algunas personas la critican mucho porque entienden que la Corte con ese tipo de medidas tiene una visión muy punitivista, pero yo entiendo que la medida fue creada como para que las graves violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad y se determine quiénes son los responsables. En tercer lugar, las medidas de rehabilitación psicológica y física. La Corte ordena cuando de los hechos del caso se desprende que la víctima ha recibido afectaciones en su integridad personal, su salud o en su integridad psíquica, va a ordenar que reciba tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, en los hechos que denuncia la señora Bedoya, que ella denuncia torturas, si eventualmente se determina la responsabilidad del Estado colombiano, sí se ordenaría esa medida, porque violencia sexual y tortura en principio produciría afectaciones psíquicas y físicas. O bueno, en esos casos como que se determinen afectaciones a la integridad personal, etcétera, etcétera. Luego, medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción son aquellas medidas que van dirigidas a que el Estado admita que hubo una violación de derechos humanos, reconozca que hay una violación y adicionalmente, digamos, haga público ese reconocimiento. Entonces es la idea de que la sentencia, el resumen de la sentencia se publica, la idea de que a veces se ordena transmitir radiofónicamente extractos de la sentencia y actos como de reconocimiento de la responsabilidad. Entonces pueden haber actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad estatal, pueden haber, ¿qué más puede haber? Pueden haber otros actos simbólicos como museos, calles, etc. Fíjense ustedes que algunos de ustedes me preguntaron eso. Se pedía como medida de satisfacción el cierre de la cárcel, porque se entendía que la cárcel era un lugar muy doloroso. Esa medida no se ha ordenado, porque no ha habido sentencia todavía, el caso todavía no tiene sentencia, pero está pedida.
la señora Bedoya pide como medida de reparación esa, que se cierre la cárcel, porque ella entiende que la cárcel tiene un peso simbólico y en las violaciones que sufrió ella y las violaciones que han sufrido muchas otras personas. Pero esa sería como una típica medida de satisfacción, bajo la idea de que eso implica el reconocimiento de que en esa cárcel pasaron hechos muy graves y que por lo tanto el Estado la cierra y ella pide que se convierta como en un espacio para desarrollar actividades de personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Luego vienen otra categoría de medidas que son medidas más complicadas, que son las garantías de no repetición. ¿Cuándo se ordenan garantías de no repetición? Se ordenan garantías de no repetición cuando en la sentencia se declara la violación del artículo 2 de la Convención. Generalmente, porque las garantías de no repetición significa que además de la violación puntual de los hechos del caso, y aquí lo conecto con alguna pregunta que hacía alguno de ustedes, en el caso de la señora Bedoya, nadie está alegando la violación del artículo 2, porque nadie está alegando que es un problema del ordenamiento interno. Nadie dice que es un problema de que no haya leyes que protejan a las mujeres, de que no haya políticas públicas en favor de las mujeres, etc. Nadie está alegando eso. Entonces no es un problema del artículo 2. Eventualmente se podría, hay un pedido, o entendería yo, no, la verdad es que prefiero no hablar porque ya aquí estaría como haciendo elucubraciones, no necesariamente, no recuerdo mucho y prefiero no seguir conversando porque este es un caso que, insisto, todavía está en conocimiento de la Corte. Pero eventualmente se podrían pedir en este tipo de casos medidas de sensibilización y de capacitación de funcionarios, que es una garantía de no repetición. Pero las garantías de no repetición, insisto, están más ligadas a la idea de que se determine una violación del artículo 2, que es un problema del ordenamiento interno del Estado. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en el caso Petro, como garantía de no repetición, se le pidió a Colombia que adecuara su ordenamiento interno a los estándares establecidos en la sentencia. Y por eso es que el Estado colombiano ha emprendido todas estas reformas en torno a las competencias de la Procuraduría y la Contraloría, porque eso se ordenó como garantía de no repetición, el ajuste del ordenamiento interno. Y en el caso que yo les mandé de Martínez Esquivia contra Colombia, se pidió la Corte ordenó como garantía de no repetición que se estableciera una normativa que regulara la desvinculación de los fiscales en provisionalidad, porque bajo el entendido de que la regulación que existía no se adecuaba a las garantías establecidas en la Convención. Entonces, esa es la típica garantía de no repetición. Pero una garantía de no repetición también puede ser implementar una política pública, como en el caso que yo les mencioné esta mañana, Cosculpa y Varal contra Guatemala, que era un problema de que no había una política pública para atender a las personas que viven con VIH. Entonces ahí lo que se ordena es que se implemente una política pública por parte del Estado para atender a las personas que viven con VIH. O, por ejemplo, puede ser una campaña de sensibilización sí, como para que los funcionarios públicos se sensibilicen con la violación de derechos humanos. O puede ser, por ejemplo, que se pidan cartillas sobre el alcance de un derecho, para que sean de fácil acceso, para que las personas sepan cuáles son sus derechos y los puedan reclamar. Entonces esas serían como las típicas garantías de no repetición, que, insisto, por regla general estarían ligadas a la idea de que en la sentencia se declara una violación al artículo 2. Y por último, la compensación económica, las compensaciones monetarias. La Corte repara dos tipos de daños. Ella tiene como dos categorías de daño. El daño material, que en la Corte repara las categorías clásicas, daño emergente y lucro cesante, y el daño inmaterial. La Corte no tiene una tipología de daño inmaterial como la que tiene nuestro Consejo de Estado. A veces hace alusión al daño en el proyecto de vida, pero eso no es un concepto permanente. Yo siempre he entendido que lo que la Corte repara como daño inmaterial más bien corresponde a daño moral. Más bien corresponde a la idea que nosotros tenemos en el ordenamiento interno colombiano de daño moral. Y la Corte lo repara de acuerdo a la gravedad de la violación. Entonces,
hay como, aunque se repara en equidad, la Corte tiene como en principio hay cierto tipo de violaciones que repara de una forma más cuantiosa que otras. Entonces, si se trata, por ejemplo, de lo que yo les he dicho, graves violaciones, ejecución extrajudicial, desaparición forzada o tortura, siempre la va a indemnizar de una manera más alta, por ejemplo, que una violación al debido proceso, o una violación a la estabilidad laboral, o ese tipo de violaciones la Corte por regla general no las indemniza de una forma tan cuantiosa como las otras. Y hay otra cosa que es muy rara, que a mí me sorprendió mucho cuando comencé a trabajar, pero bueno, que es que la Corte ordena que ordena un monto por daño inmaterial de la persona fallecida. Entonces, en un caso de ejecución extrajudicial, la Corte no solo va a ordenar que se repare el daño material de los familiares de la presunta víctima, sino que también va a ordenar que se repare el daño inmaterial de la persona fallecida. Entonces, que se le pague al muerto el daño inmaterial. Bueno, eso es claro que no se le va a pagar al muerto, pero sí que se condena por un monto en favor de la persona fallecida y que ese monto se divida entre sus causavientes. Pero eso también, insisto, es bastante curioso. No es como lo habitual y al menos desde la perspectiva del derecho interno colombiano es un poco extraño, pero así se hace. Entonces, ese es el conjunto de medidas de reparación. Entonces, hay medidas de restitución, obligación de investigar, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición e indemnización económica. No siempre se ordenan todas, pero depende de los hechos del caso y de las violaciones que la Corte haya determinado en la sentencia, pero a veces se pueden, si la Corte determina que todas son procedentes, se ordenan todas. Todo este tipo de medidas, en busca de una reparación integral. Bueno, y lo último, antes de tocar dos temas que voy a tocar muy rápido, que es un poco hacer el recuento de los casos que ha conocido la Corte contra Colombia, y en la figura del control de convencionalidad, es la idea de que la supervisión de las sentencias. La Corte Interamericana no se queda simplemente con emitir la sentencia. La Corte supervisa el cumplimiento de todas sus sentencias y de cada una de las órdenes que emite. Entonces la Corte tiene un equipo de abogados, que es el equipo de abogadas, porque ahora mismo el equipo es casi todo femenino, que supervisa el cumplimiento de las sentencias. Entonces van verificando a lo largo del tiempo de los años que el Estado cumpla cada una de las órdenes. Y solo cuando hay suficientes elementos de que el Estado ha cumplido la orden, se cierra la medida, y cuando se cierran todas las medidas, se cierra el caso. El procedimiento de supervisión es un procedimiento largo, complicado, esencialmente es escrito, pero también en ese procedimiento se pueden pedir pruebas, se pueden hacer audiencias, se pueden hacer visitas, porque la Corte, nosotros también practicamos visitas. Por ejemplo, podemos practicar visitas, no son visitas in loco ni visitas de trabajo como hace la comisión, son visitas como diligencias judiciales para recabar pruebas. Y las practicamos en el marco tanto de los casos contenciosos como de las medidas provisionales. Por ejemplo, en las medidas provisionales de las cárceles de Brasil, vamos frecuentemente a ver cómo están las cárceles y a recabar pruebas de cómo se están implementando las medidas, o en el marco de la supervisión de cumplimiento de sentencias, por ejemplo. Bien. Bueno, y con eso yo terminaría este tema. No sé si tengan preguntas hasta ahora del trámite de los casos ante la Corte y la responsabilidad del Estado, las hipótesis de responsabilidad del Estado. Sería el momento para hacerlas mientras yo busco las otras presentaciones y las subo. Entonces, los escucharía mientras voy haciendo eso. Marlon, no sé, creo que se quedó con la mano levantada de antes, pero no sé. Voy a revisar el chat. Carolina dice que ella tiene la mano alzada. Qué pena, Carolina, pero no la veo.
Sí, adelante. Carolina, sí, la escuchamos, pues sí. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Bueno, usted hablaba de este último tema sobre la desarrollo económica. Me surgieron dos preguntas, no sé si son obvias, pero eso preguntar y de pronto pues eh, aclarar un poco la inquietud. Acerca de la indemnización económica, ese dinero cuál es la fuente, de dónde sale, y lo otro que hablaba sobre eh, ciertos derechos que son vulnerados, bueno, si es violación, en el caso de la señora periodista, se hacía esa ponderación, ¿quién la hace para saber qué derecho ha sido más vulnerado que el otro, para que así se le asigne un valor económico? Ah, ya, ya, ya. Esa indemnización económica la tiene que pagar el Estado. Entonces, de ahí, que, como decía alguno de sus compañeros, si el Estado es encontrado responsable, él es el que debe pagar la indemnización monetaria. Entonces, por eso también es bueno que el Estado no viole derechos humanos, que los Estados no violen derechos humanos, porque también pueden ser condenados en sede internacional y tienen que pagar esa reparación. Y cuando se trata de varias violaciones, eso es una buena pregunta. La Corte no tiene, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si se trata de varias violaciones, cambia las tasas y las acumula. La Corte Interamericana, si son varias violaciones, no lo hace. Generalmente condena por daño material por la violación mayor, por aquella que tenga mayor entidad. Entonces, Ok, perfecto, sí. Sí, no se hace, bueno, que por un delito, que por una vulneración de un derecho es, pues un valor, por un segundo otro valor, no. Por el no, más alto es el que se le asigna y es el que debe pagar como tal para la indemnización. exactamente. Por eso sería el monto del daño inmaterial, por aquel de mayor entidad. Ok, listo, gracias. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta referente a cuando estabas hablando del tema de restituciones y de medidas y despidos, hablaste de la motivación de los actos administrativos, ¿sí? Tienen que ser motivados. Cuando esa motivación que consagra el acto administrativo tiene un soporte probatorio, el que nunca es aportado al proceso, ¿ese acto administrativo se podría considerar como una falsa motivación? ¿O la sola inclusión en el acto lo embiste de legalidad? Me pierdo un poco con la pregunta, es decir, cuando el acto administrativo hace referencia a unas pruebas que no obran dentro del proceso. Y que nunca son aportadas. Entonces solamente hacen mención en el acto de la relatoría de los hechos y de que existen unas pruebas X, Y, Z. Y al solicitar la inclusión dentro del proceso jamás son aportadas, eso incurriría en una falsa motivación por no poder probar el contenido del acto, o podría considerarse legítimo solo por incluir los motivos y relatarlos dentro del acto administrativo. Bien, yo voy a responder la pregunta de la perspectiva no del derecho interno colombiano, sino de los estándares de la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Es que espérense que tengo un problema con una presentación que se me pierde. Bueno, ya parece que lo solucioné. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la motivación? La Corte Interamericana sobre la motivación ha dicho que es una garantía que se desprende, y ahí viene la discusión. Yo entendería que se desprende del 8.1, pero hay quien también dice que se desprende del 25. Yo entiendo que se desprende del 8.1. ¿Y qué dice la Corte? Que se deben motivar las sentencias y los actos administrativos que tengan efecto en definir o en los derechos. Entonces, todos los actos administrativos que tengan un efecto en las sentencias y los actos administrativos que tengan efectos en definir, modificar o alterar o suprimir derechos tienen que ser motivados. ¿Y en cuál es el estándar en materia de motivación? La Corte dice que la motivación implica hacer referencia a los hechos, hacer referencia a los derechos y demostrar que se toman en cuenta los alegatos de las partes.
Y adicionalmente ha dicho que, que no solo es motivar por motivar, que también el estándar implica, es un estándar de debida motivación. Y con un estándar de debida motivación implica, por ejemplo, que yo no puedo hacer referencia, como usted dice, a pruebas que no obran en el proceso, porque eso se entendería que es una indebida motivación. Entonces, con eso más o menos le he reiterado los estándares de cómo se abordan esos problemas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, entonces, como veo que no hay más preguntas, me voy a la siguiente presentación. Ya estamos como terminando, porque la idea es abordar 2 temas más, luego como darle paso a sus comentarios, a las cosas que quieran discutir, aclarar, etcétera, etcétera, y ya pasar luego al cuestionario. Entonces, yo quiero como abordar rápidamente 2 temas. Doctor, también le recuerdo que el público me ha pedido muchísimo que si le puede regalar las diapositivas. Entonces yo... No, sí, claro. Yo las diapositivas se las envío a Yalimar y ella se las hace llegar. Eso sí, yo me comprometo. Listo, muchísimas gracias porque aquí lo han aclamado todo el día. Créame que he estado muy contento con los comentarios y me han pedido sus diapositivas. Entonces, antes de que entremos después al premio y nos olvidemos. Gracias, doctor, muy amable. Claro que sí, no, sí, doctor, pero yo me había comprometido a enviarlas y lo haré. Entonces sí se las haré llegar. Entonces, es que tengo como un problema. No sé qué es lo que me está pasando. No, me va a tocar hacer así. Es que a veces me gana esto. Listo. Entonces, volvemos al punto original, que es como una simple presentación sobre Colombia y la convención. Más bien, los casos colombianos ante la Corte. Recordemos que Colombia es parte de la convención y además admitió la competencia contenciosa de la Corte. Por eso es que esta clase resulta relevante. Hasta ahora, la Corte ha conocido, es que creo que aquí hay un problemita, sí, de 22 casos, ha emitido 22 sentencias en casos contra Colombia. Actualmente ante la Corte están 2 casos muy complicados. Uno es el de Ginette Bedoya y otro es el de familiares, integrantes y militantes de la UP y sus familiares, que es un macro caso con más de 8.000 víctimas, muy complejo, que tiene que decidir la Corte, que ya fue sometido ese caso inclusive no lo sometió la Comisión, lo sometió el propio Estado colombiano. Y sin duda yo creo que es de los casos más complejos que tiene la Corte en este momento, que es el macrocaso de la UP. Bueno, ¿cuáles son las características de los casos que ha decidido la Corte sobre Colombia? La gran característica o un elemento común es que son casos que todos tienen que ver con el contexto del conflicto armado interno colombiano. Desde el primero, Caballero Delgado y Santana, que es el caso de 2 personas que hacían parte creo que era de FECO, del Sindicato de Educadores, y que desaparecen después de pasar un retén del ejército, hasta algunos de los más recientes, como Vereda La Esperanza e Isaza Uribe, todos tienen como contexto el conflicto armado colombiano. Son excepcionales los casos que no tienen que ver con el conflicto armado colombiano. Y por eso cobra mucha importancia la idea de contexto. Cuando la Corte construye el caso, dentro de la cápita de hechos siempre se incluye uno que se llama contexto. En ese contexto están incluidas circunstancias fácticas relevantes que se relacionan con el caso y que permiten encuadrar las violaciones y entenderlas mejor, que le brindan como de un soporte, de un contexto, dan un panorama sobre lo que ocurrió. Por ejemplo, sí, pongamos todos los casos colombianos tienen como contexto el conflicto armado interno. La actuación de los paramilitares, la actuación de los guerrilleros, porque hay casos que también abordan dentro del contexto la actuación de la guerrilla, no para determinar la responsabilidad del Estado por los actos de la guerrilla, sino para determinar un poco cómo sucedieron los hechos y qué fue lo que pasó.
Entonces, el contexto del conflicto armado es un elemento común a la mayoría de los casos colombianos. Entonces, ya les dije, Caballero Delgado fue 2 personas de un sindicato de FECODE que son detenidas en un retén militar, y luego desaparecen y luego son encontradas ejecutadas. Pero aquí hay también un tema que la Corte entiende que en ese tipo de casos no hay solo un ilícito internacional, no es solo ejecución extrajudicial. Como las personas estuvieron desaparecidas un lapso de tiempo, se configuran 2 ilícitos: la desaparición y la ejecución. Luego viene el caso de la masacre de Las Palmeras, que es el primer caso de una masacre que es sometida a la Corte. En este caso, la Corte utiliza una técnica un poco extraña, que es que dice, yo no voy a mirar los hechos de la masacre porque ya las autoridades internas colombianas determinaron que hubo una masacre. Entonces yo no voy a entrar a examinar esos hechos. Yo determino que hubo una masacre. Entonces no hay una determinación fáctica, sino que simplemente la Corte pasa a partir de esa calificación que hicieron las autoridades colombianas a determinar la responsabilidad del Estado colombiano y a determinar las medidas de reparación. Luego viene 19 comerciantes, que también es un caso, pues, fue muy sonado en Colombia en su momento. Recuerdan, unos comerciantes que iban del Magdalena Medio a Venezuela, compraban mercancía, regresaban. Y cuando en uno de esos viajes que hacen, cuando regresan, pasan un retén del ejército y más adelante unas autodefensas los detienen, luego los torturan, los matan y les roban toda la mercancía que estaban comerciando. Y luego algunos de sus familiares van a buscarlos y también las mismas autodefensas matan a algunos de ellos. Este es un caso de esos bien complicados, típicos de Colombia y de nuestro conflicto armado, que es tan sangriento. Primero eran 17 y luego los 2 que fueron a buscarlos. Exactamente, los 2 que fueron a buscarlos. Muy bien. Luego masacre de Mapiripán, que tampoco me voy a extender porque ustedes también conocen muy bien los hechos del caso. Pueblo Bello, lo interesante de Pueblo Bello es que es el primer caso donde la Corte utiliza un test, que es el test de Osma, que es el test que se emplea en los casos que se determina violación del deber de prevención, que es la idea de que en Pueblo Bello se prueba que el Estado sabía que iba a producirse una masacre, porque había una alerta temprana de la Defensoría. Los mismos habitantes del pueblo habían puesto en conocimiento de las autoridades la posibilidad de que ocurriera una masacre, etcétera, etcétera. Y las autoridades no hacen nada. Entonces está la idea de que se puso en conocimiento la existencia de un riesgo inminente. Las autoridades no toman medidas para mitigar o prevenir el riesgo y el riesgo se concreta, entonces hay responsabilidad del Estado. Es el famoso test de riesgo que se adopta cuando se incumple el deber de prevención. Ituango, pues también es un caso de una incursión paramilitar, no solo en Ituango, sino en una serie de pueblos de la zona, que lo interesante de Ituango, más allá de lo trágico de las circunstancias, es que es el primer caso en el cual la Corte condena al Estado por servidumbre, porque se demuestra que lo que hacen los paramilitares es obligar a que los campesinos trasladen el ganado que se han robado. Entonces la Corte entiende que eso es un caso que encuadra dentro de la servidumbre tipificada por el artículo 6º de la Convención. La Rochela, que también es se enmarca dentro del conflicto armado, que recuerden que es una misión del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que es detenida por un grupo paramilitar y que era precisamente la comisión que iba a investigar el caso de 19 comerciantes. Es que la historia colombiana es muy compleja, es muy complicada. La comisión judicial que va a investigar el caso de 19 comerciantes es interceptada por las mismas autodefensas y sus miembros son masacrados. Se salvan unos que se esconden, pero la mayoría son masacrados. Entonces, lo que la Corte desarrolla en este caso son unos estándares sobre la obligación del Estado de proteger a los miembros de sus cuerpos
de investigación criminal. Así exactamente. Escué Zapata, un líder indígena que también es detenido y asesinado por el ejército, en este caso no se discute que fue el ejército, en el marco del conflicto armado. Valle Jaramillo, que es el primer caso donde la Corte se ocupa de los riesgos y las amenazas a periodistas, porque Valle Jaramillo es un periodista que está cubriendo una marcha cocalera, cubre como un incidente donde las autoridades estatales, no me acuerdo muy bien qué es lo que hacen, pero parece que le hacen algo en particular, él está cubriendo los hechos, y a partir de ahí lo persiguen, se meten en su casa, lo intimidan, lo amenazan tanto que tiene que huir del país. Entonces, ahí la Corte establece unos estándares son los primeros estándares que establece la Corte sobre protección de periodistas y afectaciones a la libertad de expresión. Cepeda Vargas, que tampoco me voy a detener mucho, es un caso muy famoso, es el caso del padre del actual senador, que también era senador y termina siendo asesinado. Masacre Santo Domingo, que es el famoso incidente de la bomba que estalla en la vereda de Santo Domingo, que siempre ha habido la discusión de si fue una bomba que arrojaron la Fuerza Aérea Colombiana o si fue un atentado de la guerrilla. Y ya más recientes, comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, que es el caso que en Colombia se conoció como Operación Génesis, que fue una operación, lo que la Corte determina es que actuaron de manera conjunta el ejército y los paramilitares, y que terminó con el desplazamiento de toda la población que habitaba en la cuenca de ese río. Nuevamente se enmarca dentro del conflicto armado interno colombiano. Rodríguez Vera, que es los desaparecidos del Palacio de Justicia, tampoco me voy a detener mucho porque ese es un caso muy conocido y que también se relaciona necesariamente. ¿Qué pasó aquí? Perdón, yo recibí una notificación extraña del colegio, del colegio de la Corte. No sé. ¿Quién sabe? Espero que no sea nada serio. Bien. Y un caso que no se enmarca dentro del conflicto. Duque contra Colombia. Que tiene que ver con una persona que se muere una pareja homosexual, uno de cuyos se muere uno de los integrantes de la pareja y al otro no le reconocen la pensión de supervivencia o la pensión de sustitución. No, perdón, la pensión de supervivencia. Y entonces se inicia presenta unas tutelas, inicia todo el trámite y finalmente no se la reconocen porque los hechos ocurren antes de que la Corte haya cambiado su línea jurisprudencial sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. El caso termina llegando ante la Corte y ese caso es interesante porque la Corte condena por la violación al señor Duque, porque finalmente el señor Duque nunca le dieron la pensión, pero no condena a Colombia por violar el artículo 2, porque entiende que con las sentencias de la Corte Constitucional se había reparado la violación, porque las sentencias de la Corte habían reconocido ya los derechos de las parejas del mismo sexo. Yarse, nuevamente conflicto armado, este caso le cambiaron el nombre, se llama ahora Defensoras de Derechos Humanos contra Colombia, porque es un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos que vivían en la Comuna 13 de Medellín y se tienen que desplazar como resultado de la Operación Orión. Vereda La Esperanza, nuevamente conflicto armado, una serie de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ocurren a manos de los paramilitares en una vereda en el municipio de Cocorná, en Antioquia. Isaza Uribe contra Colombia, nuevamente conflicto armado. Isaza Uribe es un dirigente sindical que, de eso no hay discusión, mata al contador de su empresa. ¿Quién sabe? Yo nunca entendí muy bien por qué hace eso. Lo meten preso y cuando está en la cárcel, un grupo armado entra en la cárcel, lo secuestra y lo desaparece. Villamizar Durán, nuevamente conflicto armado. Este es un caso de falsos positivos. Carvajal y Carvajal, nuevamente conflicto armado. Ya les conté este caso, un periodista que matan por denunciar unos hechos de corrupción.
No se sabe nunca muy bien quién es el responsable. Por eso en este caso, bueno, el contexto de conflicto armado no es tan relevante como el contexto de violencia contra los periodistas en Colombia, que también es un contexto abrumador, con los datos, cifras, toda la información que hay, pues ustedes saben los riesgos que implica ser periodista en Colombia. Omeara Carrascal, nuevamente conflicto armado, y los dos últimos casos que ya tampoco tienen que ver con el conflicto armado. Petro Urrego contra Colombia, que pues todos saben que es la destitución del señor Petro cuando era alcalde, por parte de la Procuraduría, que no voy a detenerme también porque no hay mucho tiempo, ya estamos concluyendo, y Martínez Esquivia, que es un caso más reciente y que se los he mencionado varias veces a lo largo de la clase, que es el caso de una fiscal en provisionalidad que es destituida por un acto que no tiene, que carece de motivación. Entonces ese es como el recuento. Fíjense que la mayoría de los casos se relacionan con el conflicto armado colombiano. Bien. Y la última presentación que también quiero hacer antes de dar ya como lugar a la última fase de la clase, que sería hacer como un intercambio de ideas breve con ustedes para no robarles tiempo para que hagan el cuestionario. Me da un segundo. Hoy ha sido un día particularmente ruidoso en mi vecindario. Ha habido ruidos de todo tipo. Que es este. Esto también lo voy a mencionar muy brevemente, que es la idea del control de convencionalidad. La Corte desde el año 2006 viene defendiendo la tesis de que las autoridades internas tienen que hacer un control de convencionalidad y que ese control de convencionalidad implica inaplicar las normas legales o la normativa que sea contraria a la convención. ¿De dónde ha derivado la Corte Interamericana esa idea del control de convencionalidad? La ha derivado del artículo 2 de la Convención, específicamente de la obligación que tienen las autoridades internas de adecuar su ordenamiento interno. Entonces, desde ahí ha entendido la Corte que a partir de esa obligación que tienen las autoridades nacionales de adecuar su ordenamiento interno se deriva la idea de un control de convencionalidad. La primera sentencia donde la Corte menciona la figura es en la Monacida Arellanos contra Chile. Y en esa sentencia se trataba de que los jueces no habían querido investigar una ejecución extrajudicial que había ocurrido en Chile porque alegaban que había un decreto que establecía una amnistía sobre esas ejecuciones. La ejecución ocurre cuando hay el golpe de Estado contra Allende y los primeros días de la dictadura de Pinochet. Entonces, Pinochet despide un decreto en el cual establece una amnistía general frente a todos los hechos que ocurrieron bajo la dictadura. Y por eso las autoridades internas se rehúsan a investigar la ejecución. Entonces la Corte, en este caso, dicen que los jueces chilenos violaron la convención porque no quisieron investigar los hechos. Dice, lo que debieron hacer los jueces fue inaplicar ese decreto y hacer un efectivo control de convencionalidad. Entonces lo que dice es que los jueces están obligados a hacer un control de convencionalidad del derecho interno con fundamento en la convención, la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y que en esa medida tienen la obligación de garantizar que la convención no sea dejada sin efectos por leyes nacionales que son contrarias a la convención. Entonces, más o menos, lo que está proponiendo la Corte en esa sentencia es un control, es la excepción, pero una excepción que deben hacer los jueces, pero no es una excepción de inconstitucionalidad como la que conocemos en Colombia, sino es la excepción por la inconvencionalidad, porque las normas no son adecuadas, no se ajustan a la convención.
Esa tesis luego la reitera la Corte en un caso contra Perú, que es el caso de Aguado Alfaro y trabajadores del Congreso contra Perú, que son unos trabajadores del Congreso peruano que son despedidos, y son despedidos bajo una normativa que dice que no pueden reclamar, que no tienen recursos para reclamar por el despido, y la Corte entiende que esa normativa es contraria clarísimamente a la Convención y dice que los jueces no debieron aplicar esa normativa y que debieron tramitar los recursos que presentaban los jueces. Entonces, a partir de ahí, la Corte ha ido estructurando la idea de un control de convencionalidad. Un control de convencionalidad que ya no está en cabeza solo de los jueces, sino de todas las autoridades. La Corte, por ejemplo, ha dicho que no solo los jueces, sino también las autoridades administrativas están obligadas a hacer ese control de convencionalidad, y que incluso el legislador, alguien que me comentaba que trabajaba en el Congreso, cuando el legislador va a hacer una ley, la Corte dice, legislador, usted no puede hacer leyes que sean contrarias a la Convención. Y lo dijo recientemente en unas resoluciones en casos contra Guatemala y El Salvador, que querían aprobar. Miren, esto es muy pertinente para una discusión que hay actualmente en Colombia. Yo por ahí he visto, yo en Colombia intento mantenerme al día leyendo los periódicos vía internet, y veo que ahora hay como toda una discusión de una ley de amnistía y punto final, de una amnistía general. Eso era lo que se quería hacer en Guatemala y en El Salvador, y la Corte dijo, en unas resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia, les dijo, ojo, ustedes no pueden hacer eso, porque eso viola la Convención. Y ordenó como medida provisional, que eso está bien raro, eso sí lo reconozco, que se archivara el trámite de esas leyes. Entonces, a mí lo que me sorprende de Colombia es que, aunque Colombia el Estado y todo el mundo alega conocer el sistema, alega conocer la convención y estar muy familiarizados con el sistema, a mí me parece que no están tan familiarizados, porque esa que están proponiendo es clarísimamente contraria a los estándares de la Corte, y en 2 resoluciones muy recientes del año 2019 la Corte le dijo a Guatemala y El Salvador que no lo podían hacer y le ordenó al Congreso que archivaran las leyes. Entonces yo digo, si eso pasó y supuestamente en Colombia todo el mundo conoce también el sistema y está tan familiarizado con el sistema, ¿por qué nadie se acuerda de eso? ¿Por qué nadie tiene en la cabeza eso? ¿Y cuál es el estándar que ha establecido la Corte? Bien. Bueno, el control de convencionalidad o hacer un adecuado control de convencionalidad puede implicar 2 cosas. Puede inaplicar la normativa que sea contraria a la Convención o simplemente interpretar esa normativa de acuerdo a la Convención. ¿Qué es lo que le propone la Corte a Colombia en el caso Petro? La Corte a Colombia en el caso Petro le está proponiendo, le dice, oiga, yo no creo que el problema de Colombia sea la Constitución. Yo lo que creo que debe hacer Colombia es interpretar su Constitución de una forma que sea conforme con la Constitución, de tal forma que el procurador pueda vigilar la conducta de los funcionarios públicos, vigilar la conducta de los funcionarios públicos de elección popular, pero que no pueda destituirlos y sancionar, y inhabilitarlos, que pueda imponer otras sanciones que no sean la destitución y la inhabilitación. Eso es como una interpretación conforme. Lo que le está proponiendo la Corte a Colombia es interprete su Constitución de una manera que sea conforme con la Convención. Bien, hay un problema con la figura del control de convencionalidad, que es un problema claro, que es que hay muchos países que no permiten que los jueces inapliquen las leyes. En Colombia no tenemos ese problema porque de la forma como se ha interpretado nuestro artículo 4 constitucional, se ha entendido que los jueces pueden inaplicar la ley para hacer y aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Pero en muchos países no es así. Entonces, algunos países lo que han hecho es reformar sus constituciones para permitir a los jueces que inapliquen las leyes para hacer efectiva la convención. Y por último, la idea de que si las autoridades internas hacen un adecuado control de convencionalidad, la Corte, cuando examine el caso, ya no tiene por qué declarar la responsabilidad internacional del Estado, porque las violaciones habrán sido subsanadas y reparadas adecuadamente a nivel interno. Eso fue, por ejemplo, lo que pasó en el caso Duque contra Colombia, que les dije. En el caso Duque contra Colombia, lo que dijo la Corte fue, la Corte Constitucional colombiana hizo un adecuado control de convencionalidad porque hizo sentencias interpretativas de toda la legislación que excluía a las parejas homosexuales, de tal forma que acabó con la discriminación que tenía la ley. Y por lo tanto, yo ya no tengo por qué condenar a Colombia por eso, porque la Corte Constitucional colombiana hizo un adecuado control de convencionalidad y reparó esas violaciones. Entonces, yo ya sobre eso no tengo por qué entrar a estudiar.
Bueno, entonces, esa sería como brevemente la idea que yo quería transmitirles sobre el control de convencionalidad y sus características. Entonces ya le daría como lugar a la última parte, que sería como escuchar brevemente sus intervenciones, sus preguntas, si tienen algunas, y luego le daríamos paso ya como al ejercicio, al cuestionario final. Entonces, adelante. No sé si los cogí de sorpresa o es que ya no tienen, están cansados. Yo entiendo que estamos todos cansados. Doctor, buenas tardes. Adelante, Carlos. Yo tengo una pregunta. Dentro de las sentencias que está emanando la Corte Interamericana, vienen conociendo de casos primero de las recomendaciones que no fueron optadas de la comisión. Por ejemplo, en el caso de algunas. La comisión hace unas recomendaciones, se las presenta los casos ante la Corte. La Corte sanciona o culpa al Estado colombiano frente al tema del caso concreto, pero el Estado hace solo la reparación, pero no está haciendo los cambios determinados para aplicar esas recomendaciones. O sea, una tras de otra sentencia en el caso de violación de derechos humanos se están viendo repetidamente y el Estado colombiano no está haciendo los cambios necesarios o de fondo para eso. Entonces, no sé si es una situación de política de Estado o es una situación directamente de gobernabilidad frente a ese tema, ¿no? Mi pregunta. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, que por los tiempos del sistema, bueno, recapitulando un poco, el caso ante la comisión termina con un informe de fondo. El informe de fondo contiene unas recomendaciones. Si el Estado no cumple esas recomendaciones, es que la comisión somete el informe de fondo ante la Corte. La Corte no necesariamente tiene que acoger las recomendaciones que formula la comisión, porque yo insisto, la comisión y la Corte son órganos independientes. La Corte no es el superior de la comisión, la Corte no es una segunda instancia de la comisión, cada uno tiene su margen de actuación y su independencia y autonomía. Lo que hace la Corte es, con base en el informe de fondo, determinar si lo que dice el informe de fondo es verdad, si esos hechos se produjeron tal como dice el informe de fondo, y ver si ella concuerda con las determinaciones jurídicas que hace la comisión, si ella entiende que se violaron esos derechos y de la forma como propone la comisión. Entonces, primero eso. Segundo, ¿qué pasa con los casos contra Colombia? Los casos contra Colombia son los casos típicos. Son casos donde la Corte está viendo Colombia hace 30 años. Por eso es que hay tantos casos que tienen que ver con la parte más complicada del conflicto armado interno colombiano, porque la Corte vio esos casos muchos años después. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, un caso que la Corte resolvió recientemente, que es Isaza Uribe, el señor Isaza Uribe desaparece de la cárcel de Puerto, es que no me acuerdo, creo que era era un municipio de Magdalena Medio que se llamaba Puerto Alves, no es Puerto Boyacá, porque yo de Puerto Boyacá siempre me acuerdo, era otro puerto. En 1984. Y la Corte decide el caso en el 2018. Entonces, el problema es que la Corte está viendo casos muy viejos de Colombia. Casos que pasaron entre los años 80 y 90, con la época más grave del conflicto armado. Entonces, ya frente a Puerto Berrío, bueno, sí, gracias. Puede ser Puerto Berrío, tampoco estoy seguro. Ahorita puedo mirar y les confirmo qué puerto era. Entonces, era durante todo ese tiempo. Y ya frente a eso es muy poco lo que puede hacer ahora el Estado colombiano. Sí, era Puerto Nari, me suena mucho más Puerto Nari. Sí, Amanda, gracias. Fue lo que pasó durante todo, exacto, sí, fue lo que pasó durante todo ese tiempo. Entonces, frente a eso es muy difícil que se pueda hacer algo, porque ya eso pasó, eso quedó en el pasado. Yo creo que serían más preocupantes, y en eso también, pues, yo no soy como, yo toda mi vida, es decir, mi formación no es tan
amplia. Yo quisiera tener como más formación sociológica, histórica, antropológica en Colombia, para saber si esos fenómenos de violencia son los que se están reproduciendo actualmente. A ver si hay una conexión entre esa violencia que se vivió en ese tiempo y la violencia que todavía se sigue viviendo. Porque eso sí implicaría lo que usted propone, Carlos, que es que el Estado nunca tomó medidas para acabar ese continuum de violencia. Porque yo lo que veo, insisto, es que esos casos que yo les mencioné son casos muy viejos, que hacen referencia a los años 80 y 90, el contexto de los años 80 y 90, que no necesariamente tienen que hacer referencia al contexto actual. El problema es que se demostrará un continuum entre esa violencia y la que está viviendo todavía Colombia. Ese sería un problema, porque ahí sí se demostraría que es un continuum de violencia y que definitivamente el Estado no ha tomado ninguna medida para hacer cesar ese continuum de violencia. Bien, no sé si alguien más quiera intervenir, preguntar o decir algo. Si no... Doc, tengo una pregunta. Sí, resulta que con ocasión de alguna vez del trabajo que he desarrollado, se le hacen seguimientos por parte de Cancillería a las órdenes que se imparten por la Corte Interamericana a través de las medidas provisionales. En específico, por ejemplo, para el caso de algunas de las víctimas familiares de las víctimas de los 19 conversiones. En ese caso, a pesar de que ya hay un fallo y que se ha venido cumpliendo, ¿hasta cuándo van a estar, digamos, pendientes el cumplimiento de esas medidas provisionales, toda vez que han transcurrido ya tantos años y aún permanecen las amenazas contra esos familiares? Entonces, uno diría, pues esto sería un tema de nunca acabar, porque pues ahí vienen involucradas la Unidad Nacional de Protección, policía, la misma Cancillería con los informes, y todas las instituciones que de alguna forma tienen un tipo de competencia para garantizar la no repetición de esos hechos. Entonces, uno diría, el Estado colombiano de alguna forma queda comprometido con todo ese cumplimiento de las medidas provisionales para garantizar esos derechos. Entonces, ¿hasta dónde? Y digamos, como les dije, son temas de nunca acabar, porque pues en marco de conflicto, en donde estas familiares de las víctimas están precisamente ubicadas en zonas como el Catatumbo, entonces uno encuentra que definitivamente la responsabilidad estatal es tan amplia que yo digo, a pesar de todos los esfuerzos que hagan todas las instituciones, difícilmente se va a poder garantizar la no repetición por las mismas condiciones de seguridad que se tienen. Bien interesante su pregunta, Luis, porque usted tocó algo que yo en mis prisas no abordé, que son dos asuntos distintos. Por un lado, la idea de que, fíjense, las medidas provisionales, la Corte las puede ordenar en el marco de un caso, o no necesariamente en el marco de un caso, sino cuando la comisión presenta las medidas cautelares para que las Cortes las adopte como medidas provisionales. Pero luego pueden estar relacionadas con un caso, que es el caso de 19 comerciantes. Entonces, en el caso de 19 comerciantes, tenemos unas medidas provisionales que ordenó la Corte y tenemos un caso. El caso termina con una sentencia. Entonces uno diría, bueno, lo lógico es que si el caso termina con una sentencia, las medidas provisionales tendrían que terminar con la sentencia. Pero no. La práctica de la Corte es que las medidas provisionales y los casos contenciosos tienen trámites diferentes y son expedientes diferentes que no se confunden. Entonces, que el caso termine mediante una sentencia no necesariamente implica que se terminen las medidas provisionales. Eso es muy complicado. E incluso hay varios jueces que siempre salvan votos por eso. Dicen que no, que las medidas provisionales se tienen que terminar con la sentencia y que entonces en la sentencia lo que se debe dar es una orden dentro del conjunto de órdenes de que el Estado tiene que velar por la seguridad y protección de las personas que son beneficiarias de las medidas provisionales. Pero eso no es así. Entonces se nos presenta eso. Y viene con segunda pregunta, que es la que usted formula. ¿Hasta cuándo van a durar esas medidas provisionales?
Yo le voy a decir, esas medidas provisionales tienen vocación de ser eternas. Nunca, la Corte nunca las va a levantar, porque para que la Corte las pueda levantar, se requiere que la Corte entienda que ya no hay riesgo, que ya no hay una situación que el Estado brinde información y digamos también los beneficiarios de las medidas que le permitan concluir que ya no hay riesgo, que ya no hay esa situación de extrema gravedad de urgencia y que no hay necesidad de que las medidas permanezcan. Eso nunca va a pasar por la situación que usted describe. Estas personas viven en una zona de conflicto, es muy difícil que que sigan recibiendo amenazas, etcétera, etcétera. Pero mientras no se reciba información de que la situación de riesgo no cesó, la Corte no va a levantar las medidas. También por un hecho traumático que pasó en un caso contra México, que es el caso de Digna Ochoa contra México. En ese caso, se habían pedido medidas provisionales en favor de una defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Y la comisión que había pedido las medidas solicitó el levantamiento. Y los representantes, la beneficiaria también estuvo de acuerdo con el levantamiento. Y un mes después muere en unas circunstancias muy confusas. Yo creo que eso creó un trauma terrible al interior de la Corte. El trauma de que el levantamiento puede producir que el riesgo se concrete y que se produzca un daño irreparable. Entonces, mientras la Corte no entienda que se acredite de una forma muy clara que el riesgo ha cesado, no va a levantar las medidas. Sí, adelante, Luis. Y ahí hay un agravante, ¿no? Que aunado al tema de esas medidas provisionales, se vienen desatando una serie de hechos que continúan generando la obligación por parte del Estado de seguir investigando las amenazas, no solo por la parte penal, sino porque ahí se involucra en el tema de los actores del Estado, entonces las investigaciones disciplinarias, y sabemos, por ejemplo, las moras que se generan en esos procesos. Entonces viene igualmente la inconformidad por parte de las víctimas que tienen esas medidas provisionales. O sea, es un tema tan complejo que uno dice, bueno, ¿hasta dónde realmente vamos a poder cumplirle a las víctimas? Porque todas las instituciones, digamos, se entornan al proceso, pero cuando se hacen las reuniones de Cancillería con las entidades, cada uno presenta su informe y nunca hay una, digamos, una satisfacción por parte de las víctimas respecto a las actuaciones que hace la institución. Entonces, ahí es un tema como tan complejo que uno dice, bueno, la Corte en su afán y su obligación de dar la protección y pues emite las medidas, ¿no? Pero el Estado igualmente actúa, pero no está ajeno a que en esa protección pues se genere algún daño irremediable que pues finalmente tenga que el Estado, digamos, pagar por esa, digamos, obligación a la que está llamado a cumplir, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas. Por ejemplo, que la Corte sí ha señalado que en el marco de las medidas no se incluye digamos, la supervisión de las denuncias y de la investigación de las amenazas. La Corte de un tiempo para acá, a diferencia de la comisión que se incluye dentro de las medidas, la investigación de las amenazas, la Corte decidió dividirlas, simplemente con el objeto de intentar no revolver más cosas, porque ahí sí nunca vamos a levantar las medidas. Y decimos, si las medidas son por amenazas y hasta que no se investiguen las amenazas y se determine quién las hizo y todo eso, yo no las levanto, pues no, nunca las voy a levantar. Entonces la Corte sí, desde un tiempo largo para acá dijo, las amenazas no las meto en las medidas. Pero aquí en este caso es que se mezclan dos cosas, Luis Fernando, que se mezcla la supervisión del cumplimiento de la sentencia y las medidas. Entonces este caso es mucho más complejo porque la supervisión del cumplimiento de la sentencia de 19 comerciantes también ha sido particularmente problemática por toda esta situación de riesgo que viven estas personas. Entonces, donde sí hay que investigar las amenazas es en la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Y como usted dice, investigar las amenazas, de quién son, quién es el responsable, eso es muy complicado. Entonces, ahí no es el problema de las medidas, es el problema de cómo voy a poder yo cerrar esa medida de reparación ordenada en la sentencia. Porque esa medida de reparación, que es
que se investiguen las amenazas a los familiares, es la típica medida que es muy difícil de cerrar, porque ¿cómo saber quién amenazó, cuándo amenazó, qué pruebas hay? Eso es, pero insisto, eso ya no tiene que ver tanto con las medidas, sino con la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Gracias, doctor. Bien. Adelante, Janet. No le estamos escuchando. Creo que no abrió el micrófono. Buenas tardes, doctor. Sí, ya. Yo sí quería decirle que cuando uno le ha dado una lectura a la temática del caso de Belén do Pará, uno mira cómo la violencia sexual por un solo agresor y todo lo que el caso tiene, que ameritó ese documento final, esa convención para defender a las mujeres. De verdad que el que Ginette haya logrado ir a la corte y que se diera este avance es doblemente representativo. Nosotros como mujeres debemos avalar eso. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista la posición de ella en su calidad de periodista. Y mire que la violación sistemática que ella sufrió y toda la tortura que recibió ella, es una afrenta total. Ella fue utilizada como un trofeo de guerra dentro de este conflicto. Y se dice que esa instrumentalización se encaminaba a que se callasen las mujeres. Entonces, pues más allá de cualquier situación que hayamos vuelto a ver, de la falta de debida diligencia y del fallo que estamos a la espera de escuchar, es ver cómo la sociedad como tal no puede seguir imperturbable frente a una situación de estas, ¿cierto? Porque es un vejamen de guerra totalmente inadmisible por los actores, por los protagonistas y por la infraestructura con que se realizó. Entonces es eso, como hacer un llamado. Yo hago un llamado tanto a todos para que nosotros despejemos esa sensibilidad frente a las profesiones de riesgo. Porque fíjese usted la dificultad que hubo para que se visibilizaran los casos de violencia sexual en el conflicto armado. Y esto estaba más que sepultado. Entonces, pues es bastante trascendente, doloroso, sí, pero hay que reforzar esto y estar pendiente para mirar cómo en verdad se debe castigar la falta de la debida investigación, la falta de la debida diligencia investigativa. ¿Por qué? Porque eso no se da solo en los casos grandes, doctor. La gran injusticia en Colombia nace desde la falta de operancia del Estado. Y todo eso nosotros, con reconocer todos estos fallos en los sistemas, en el sistema de justicia, nos vamos fortaleciendo para entender y comprender el papel social que nosotros ejercemos desde nuestras comunidades. Era eso, doctor. Muchas gracias, Janet. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Doctor, qué pena. Yo tengo otra pregunta. Mi pregunta es supremamente sucinta. Me gustaría saber, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el control de convencionalidad y el control difuso de convencionalidad? Muchas gracias. Muy bien. Sí, vi que esa pregunta estaba formulada. Le pido excusas por no haberla atendido antes. No se preocupe. No, la única idea es que el control difuso de convencionalidad sería la idea de que también está implícita en el control de convencionalidad, que es que cualquier juez puede hacer control de convencionalidad. Es decir, hay un problema de quién tiene que hacer el control de convencionalidad en el Estado. Si es un control que pueden hacer todos los jueces, y por eso sería un control difuso de convencionalidad, o todas las autoridades estatales, no solo judiciales, sino también autoridades administrativas y judiciales, o solo debe haber un órgano específicamente encargado del control de convencionalidad, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, en aquellos países que no tienen prevista la excepción de inconstitucionalidad. Entonces, en definitiva, lo que realmente ha propuesto la Corte es un control difuso de convencionalidad. Un control de convencionalidad que esté en cabeza de todos los jueces, no un control que esté en cabeza de un solo órgano. Ese sería como el matiz diferenciador. Bien. No sé si la respuesta fue suficientemente clara y no sé si haya más dudas. Doctor, ¿todos los jueces y todos los funcionarios? Y todos los funcionarios.
todos los funcionarios administrativos, sí. Eso, la tesis de que también la deben hacer todos los funcionarios administrativos la defendió la Corte en el caso Belelor contra Panamá. Porque en el caso Belelor contra Panamá, quienes aplicaron una reglamentación que obligaba a detener a las personas migrantes que habían violado el estatuto migratorio, eran autoridades administrativas, no eran autoridades judiciales. Y por eso la Corte amplió en el caso Belelor contra Panamá la idea de que el control de convencionalidad no solo corresponde a los jueces, sino también a las autoridades administrativas. Inclusive, como les dije recientemente, en los casos estos de las resoluciones de supervisión y de medidas provisionales en el Mozote, y en los casos de contra Guatemala, dijo, también el legislador está obligado a hacer un control de convencionalidad cuando esté en el trámite de la ley. Entonces, en principio, fíjense que en resumidas cuentas es cualquier autoridad estatal está obligada a hacer un control de convencionalidad dentro del marco de sus respectivas competencias. Bien, bueno, al menos que tengan más preguntas, entonces voy cerrando, les agradezco su paciencia, me parece que participaron, estuvieron muy activos, eso digamos que me da mucha satisfacción. Espero que haya sido de su interés, que se hayan tocado temas que les parezcan relevantes, y les deseo como mucho éxitos a los que están terminando la especialización y la defensa que van a hacer pronto y en sus vidas académicas, personales y profesionales en el futuro. Pero antes de cerrar, yo sí quisiera preguntarle a Yalimar cómo es la dinámica del cuestionario, porque yo aquí estoy un poco perdido. Doc, pues yo pienso que lo voy a enviar por WhatsApp y por los correos de ellos en el tiempo establecido, y cuando sea las 7 en punto, cierro el formulario. Listo. ¿Y yo luego cómo reviso la respuesta? Doc, yo le voy a enviar a usted el informe total, pero eso le envía ya calificado de las respuestas correctas y las que les queden mal. Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Yalimar, por todo. Entonces, ya así me despediría a ustedes, agradeciéndoles nuevamente su paciencia y su participación en la clase. Y insisto. Doctor, muchísimas gracias. En nombre de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Ciencia, quiero darle las gracias. Usted sabe, nuestro rector, el doctor Diego Arturo Tamayo Salcedo, siempre ha estado su amigo y siempre ha estado ahí. El doctor Fernando Aurelio Guerrero, que pues ha sido nuestro enlace con los docentes, de la doctora Liliana Herrera San Juan, que en este momento ya termina también aquí con ustedes este periodo. Quiero agradecerle al grupo número 5 que finaliza hoy clases, mañana, número 4 que finaliza hoy clases y mañana está en sustentaciones. Creo que la exposición de hoy fue clara, fue excelente y sobre todo pues lo he notado en lo que han enviado, en las preguntas, en pedir el material, han estado supremamente rápidos los muchachos, ya han estado muy bien. Entonces, doctor, cualquier cosa pues a través de Yalimar y a través de los medios que tenemos nos comunicamos con usted. Y darle muchísimas gracias porque la verdad siempre, incluso yo sé que tuvo que hacer algunos cambios en su agenda, pero ahora que ya estaba programado para el cierre, porque es el cierre del grupo 4, era por eso. Pero muchísimas gracias, doctor. Y como siempre, agradecerle que siempre que lo hemos necesitado, ha estado con nosotros en forma solidaria. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor Pedrosa, a Yalimar, por toda la ayuda. Gracias, doctor, a usted. Y nada, seguimos en contacto y cualquier cosa. Ah, bueno, sí, me comprometo a enviarle, apenas cierra aquí, le mando a usted las presentaciones por correo, Yalimar, para que se las haga llegar a los estudiantes. Y cualquier problema, cualquier inconveniente, pues usted me avisa para ver cómo lo solucionamos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchachos, entonces ya el doctor nos va a enviar el material, ya envía el link. Ya el doctor pidió que inmediatamente terminaba, enviaba al WhatsApp. Esperemos unos 3-4 minuticos, ya pueden revisar sus correos y revisarían su WhatsApp. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos mañana tempranito para el grupo número 4
A las 6 de la mañana se abre el aula para comenzar con la primera exposición tipo 6:20, 6:30, si llega temprano. Y el grupo número 5 tiene con el doctor Fernando Guerrero a las 7 de la mañana. Agradecemos su asistencia y agradecemos su presencia. Cualquier cosa por el WhatsApp estamos hablando. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctor Juan Carlos, referente al tema que tratamos sobre el caso de Ginette. ¿Hay que enviar ese trabajo por escrito o era solamente una actividad para la clase? Era una actividad para clase. Él no quiere hacerles cómputo de nada. Me dijo que él lo que quiere es revisar más o menos algunos temas y mirar para que esto le sirva también de una autoevaluación y una retroalimentación para ver qué cambios tiene que hacer. Gracias, doctor Juan Carlos. Y nos alegra volverlo a ver con nosotros, doctor. Qué chévere. Bueno, gracias. Gracias a Dios ya se recuperó.